Alavés 1, Real Sociedad 0. Mal partido de la Real en Vitoria y nueva derrota del equipo de Sergio Francisco con un nuevo paso atrás del equipo cuando parecía que poco a poco parecía que teníamos la flecha hacia arriba. En la primera mitad cualquiera de los dos equipos pudo marcar y quien lo hizo fue el Alavés tras un mal despeje de Sergio Gómez a la salida de un córner que propició que el balón le fuera a la mano a Aritz Elustondo y penalti en contra que hizo que termináramos esos primeros 45 minutos con ese resultado en contra. La segunda parte se inició con los mismos jugadores en el campo, cuando el partido, a mi juicio, necesitaba cambios ya de salida para mejorar esa imagen y, sobre todo, ese resultado, pero no fue así. El Alavés defendió esa victoria y la Real, con los cambios que, a mi juicio, se hicieron tarde y mal, buscó el empate. Veremos luego lo que opinan también nuestros invitados, ¿no? Pero a mí esta Real, desde luego, no me inspira confianza. Sigo viendo una Real muy plana, que tuvo también muchas dificultades para superar también a un equipo de segunda red, en este caso el Reus, en Copa, para seguir adelante. Y donde hoy, tras el sorteo celebrado, precisamente este mediodía, pues ahora, la próxima semana, tendremos como rival al Eldense, del que luego también hablaremos, un equipo que está precisamente en la primera red. O sea que mala suerte no se puede decir que hayamos tenido. Protagonista de un hecho que todos los aficionados más o menos veteranos recordamos, como fue la aparición de la Ikurriña en Atocha en un derbi frente al Atlético un 5 de diciembre, precisamente la pasada semana fue su aniversario de 1976 y que la pasada semana cumplió precisamente 49 años. Con el permiso de José Luis, voy a pasar primero a presentar a Josian de la Hoz, Uranga, aunque todos le conocemos como Josian Uranga. Es así, ¿no? No sé si... Sí, es así porque realmente en el Sanse, cuando empecé en el Sanse, Espósito, que era mi entrenador, decía que el de la Hoz no era el apellido idóneo, digamos, de un defensa, que podía ser de la Hoz y la Guadaña, y entonces en aquella época estaba Iturrioz, el periodista, el que sacaba las fotos aquellas los lunes. Estás aquí, aparte de por ser un hombre de fútbol, por ser protagonista en un derbi, como decía antes, el que se disputó el 5 de diciembre de 1976. No sé si fuiste tú el que quedó de hacerlo, porque hoy lo comentaba con unos y me decían, vaya rauchas que tuvieron aquellos para sacar la Ikurriña ese día en Atocha. Bueno, yo no me voy a robar todo el protagonismo, yo era uno de los cabecillas. Uno de los cabecillas. Lo que pasa es que no queríamos propagar entre el resto de los compañeros el tema porque temíamos que si, claro, siempre alguien se va de la boca y que podía no resultar el hecho de que alguien se enterara o la policía o lo que fuere, y entonces iban a adoptar las medidas precisas para que realmente no tuviéramos la posibilidad de sacar la Ikurriña. Entonces lo mantuvimos muy en secreto hasta el último momento. Y ya la última semana se sometió a votación dentro del vestuario de Atocha y por nuestra parte se aceptó por unanimidad el hacer eso. Lo que pasa es que lo que no hicimos, y no sé si está esto bien o mal, comentamos, lo idóneo hubiera sido que hubiéramos invitado antes del partido. Nosotros, me acuerdo yo que Cortabría y yo nos presentamos delante de la puerta de los vestuarios del Athletic de Bilbao 1 hora y media antes del partido. Ellos no sabían absolutamente nada. Y entonces salió Iríbar y salió el defensa central del Athletic de Ibar, ¿cómo se llama? Eso, Isasola. Muy bien, gracias. Salieron los dos, le comentamos lo que pretendíamos hacer y nos dijeron, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, entramos en el vestuario, lo proponemos, a ver qué deciden, vosotros esperar aquí y os lo
y un ratito, 10 minutos o lo que fuere, y los comunicaron y salieron y dijeron, conforme, también por unanimidad, estamos conformes. A ellos les cogió de sorpresa, quiero decir, nosotros ya estábamos ya preparados, lo habíamos asumido mentalmente, etcétera. Cuando se dice ahora en el deporte que tienes que centrarte, que tienes que estar únicamente en el partido y tal, yo creo que eso les descolocó, porque claro, aunque no quieras, la Ikurriña entonces estaba ilegalizada, y claro, cierto nerviosismo eso produciría, claro. Y entonces yo siempre digo que ese resultado tuvo que ver con ese nerviosismo. Y te estuvo condicionado. Luego además, te quiero decir que sin saber nada, tú te arriesgaste a traer la Ikurriña desde Getaria y tal, que luego nos contará. Vaya titulares que salían ese día. Mira, tú, intolerable orgía separatista. ¿Ah, sí? ¿Dónde salió eso? Pues aquí tengo un recorte de prensa que me envió sería en ABC. Y luego además, mira, Iríbar y el capitán de la Real portaban una bandera separatista, que no era el capitán de la Real ese día, porque fue Luciano. No, era Murillo. Era Luciano, por eso te digo. Pues ahí, para que veas qué titulares. Bueno, pues eso sí, lo que sí yo creo que contribuyó es a que se agilizaran los trámites para que luego se legalizara un año más tarde, ¿no? No, un año más tarde, no, un mes más tarde. Un mes más tarde sí, solo. Esto fue el 76, 76 y luego la Ikurriña se hizo en el balcón de la víspera de San Sebastián el 19 de enero del 77, o sea, un mes y pico. Yo creo que sí tuvo repercusión, esta y otras cuestiones que pasaron en aquella época, sí. Yo creo que influiría lo que acabo de decir. El gol ese de fuera del área del Satrústegui, sin quitar méritos al cabezazo del Satrústegui, que el Iríbar estaría nervioso. Sí, nervioso. Yo ya he escuchado contar la historia de cómo fue todo, como lo estabas diciendo ahora, pero bueno, porque te hemos oído contarla a ti, y yo creo que estás aburrido y todo de contarla, ¿no? Porque la has contado mil veces. He contado varias veces. Pero bueno, es tan interesante o tan bonita contada por ti, que fuiste uno de los protagonistas, que me gustaría que hoy nos la contases también con ese todo tipo de detalle para todos los espectadores aquí de Egunon Televista, ¿no? ¿Cómo fue después del control? No, después del control yo llegué a Atocha y ya previamente ya había hablado con Iriarte, con Salva, de que que había Atocha la calle Duque de Mandas, ¿no? Y que yo le tocaría pim pum pum a ir en el ventanal, y efectivamente toqué el ventanal, salió él, le di el paquete y ya está, por lo menos estaba dentro. Entonces, como yo ya era jugador, yo podía acceder en cualquier momento. Luego el problema era cómo sacarlo del vestuario al campo de fútbol, porque entonces también os acordaréis de cómo era el acceso de Atocha, el túnel que bajabais unas escaleras y luego subías, que era muy estrecho. Sí. Y ahí siempre había 2 o 3 números de la Policía Nacional, siempre había allí. Pasa que nosotros solíamos utilizar, la Real, el masajista solía utilizar un esto verde para llevar el agua y la esponja, me acuerdo que era de verde oscuro, y llevaba agua, por si en algún momento, como además en Atocha siempre había barro, pues, si alguien tuviera una herida, pero no tenías que limpiar la herida con el agua para quitar el barro y ver qué clase de herida era. Entonces, en ese cacharro, que no era grande, se solía llevar la esponja, el agua y tal. Y ese día, pues no hubo agua, hubo Ikurriña. O sea, se metió la Ikurriña, se metió la esponja encima y salió Iriarte, y como era también Iriarte no jugaba ese día de titular, pues se sentó allí en el banquillo. Lo que pasa es que yo fui entre la gente a la grada, y en un momento determinado yo de la grada salté al campo. Entonces no había ¿cómo se llaman? Las vallas que existen ahora y tal. Salté al campo, y entonces estaba allí Salva, le quité a Salva, lo extendí y ya le di a... En Atocha, pues fue una sorpresa para todos, pero incluso para la propia policía, que tampoco sabía qué hacer. Bueno, sobre la gente, yo creo que fue muy emocionante. Yo pocos actos como ese he visto tan emocionante, de la gente llorando, gritando. Fue muy emocionante. Y aparte porque era sorpresón, ¿no? O sea, la gente no se lo esperaba, ¿no? Y de repente una Ikurriña que estaba ilegalizada y verla allí en el centro del campo, pues bueno, yo creo que hubo gente que lloró, de todo.
La Policía Nacional no reaccionó porque, bueno, primero porque, a ver, hubiera reaccionado si hubiéramos sido personas normales en una manifestación, nos hubieran dado de hostias por todos lados. Pero claro, a unos jugadores de la Real, a unos jugadores del Atleti, en un partido de primera división, el campo lleno, campo lleno y tal, quedaron estupefactos. Y entonces lo que luego sí nos enteramos es que el jefe, lo que hacía de jefe de la Policía Nacional, sí llamó al gobernador civil o al gobierno civil a ver qué hacían, a ver qué hacían, a ver qué es lo que iban a hacer. Y entonces yo creo que las órdenes del gobierno civil eran manteneros en calma, porque si aquí tomamos una determinación es que, bueno, que puede pasar cualquier cosa. Lo que has dicho tú, no había vallas, imagínate. No había vallas, no había todo nada. público al campo. Claro. No se hubiera celebrado el partido. O sea, tú has vivido muchos derbis, ¿eh? Y al Atleti ya le hemos echado alguna manita aquí en algún derbi, ¿eh? Algún derbi. El del título de Liga, un título que ganaron en San Mamés, que marcó Uralde, y anteriores igual a tu época también hubo algo, ¿no? Sí, anteriores hubo hechos que parece que los bilbaínos no quieren reconocer, pero sí, podríamos decir que se dejó ganar, que ellos ganaran algún partido en aras a que estaban en la planta baja, en la parte baja de la tabla y tenían peligro de que pudieran bajar a segunda. Luego no bajaron porque ganaron al Zaragoza en casa, etcétera, etcétera. Pero ahí sí le hicimos un pequeño favor. Dicho su pequeño favor, que nunca ha sido reconocido, ¿eh? No sé si a la inversa hemos tenido también alguna devolución. A la inversa también hubo algo. Sí. A la inversa también hubo algo, pero como consecuencia de eso. Pero por iniciativa de los jugadores, ¿eh? No por iniciativa ni del público, ni de la directiva, ni nada. Yo creo que los jugadores en aquella época teníamos una muy buena relación. Por eso decimos que el fútbol es de los futbolistas. Sí, no tengas ninguna duda. Tuvimos una muy buena relación en aquella época. Sí. Porque tú has jugado partidos importantes y contra jugadores muy importantes también, ¿no? Sí. La época de Cruyff. Neskens, había jugadores ahí en el Barcelona y bueno, habéis tenido partidos también duros y bonitos, ¿no? Lo que pasa es que a mí se me olvidan los nombres, igual es porque no estoy muy centrado en el fútbol, estoy centrado en otras cosas. Pero había en la selección holandesa un extremo derecha que jugaba con el Valencia. Rep. Ese también, Rep. Sí. Rep con Cruyff. Cruyff era... Claro, muchas veces cuando se dice, a ver, ¿quién es mejor? Maradona, Pelé... Claro, son distintas épocas, son sistemas de juego distintos, pero yo que le conocía a Cruyff tenía una salida de 4 a 5 metros de dribbling, bueno, espectacular, muy bueno. Pasa que ahora que hablabas de las diferentes épocas, te quiero decir que nosotros, o yo por lo menos he tenido oportunidad de ver las dos épocas, la vuestra y la de ahora. Claro, ahora el fútbol es mucho más rápido, es otro tipo de fútbol, sí. Pero si me tengo que quedar con un fútbol, me quedaría con el vuestro. Bueno, aquel era más bien de patadón, de centros, de desplazamientos largos. Ahora se juega mucho más en corto, pase al pie. Es distinto, yo no sé, igual a ti te gusta ese. Y del fútbol en el corazón, ¿no? Y el fútbol en el corazón. Eso sí. Bueno, yo creo que los de ahora dirán también eso. Lo que pasa es que ahora está más mediatizado por el tema del dinero, digo yo, ¿no? Tema de dinero, no sé. Bueno, pues vamos a hablar también. Y luego más compañerismo. Sí. Entonces en aquella época pues todos éramos, ahora también hay buena cantera, pero quiero decir que ya el hecho de que traes gente de fuera con fichajes más altos, etcétera, etcétera, pues eso enturbia un poco la relación entre los jugadores. Entonces todos éramos de aquí y más o menos pues la ficha arriba abajo pues era parecida. ¿Viste el partido? Sí, le sigo, pero no con tanta. No soy forofo como... A veces me aburro, bueno, en el fútbol a veces me aburro. La verdad es que me aburro, a ver, a mí me gustan partidos con gol. Y en aquella época cuando lo de los latinoamericanos, que los registros civiles, las hojas aparecían que estaban arrancadas y no sabía si había nacido, yo he jugado en Granada contra jugadores que decían que tenían 32 años y tenían en realidad 40 años. Aquel defensa central, que no, 40 años. Y ibas al registro civil, que entonces el Athletic y la Real llevaron la directiva, llevó la iniciativa de averiguar todas esas cuestiones. Los oriundos. Oriundos, y ibas a Latinoamérica y empezabas a mirar la ficha de cuando había nacido el registro civil y estaba arrancado. Tuvimos un equipo triste, con muchos problemas con el balón.
Y luego también muchos problemas sin balón, porque a nivel defensivo hay que reconocer que a Aramburu no se le ve bien. Para mí Sergio Gómez no es lateral, tenemos a Allen, Sergio Gómez es un carrilero bueno o un media punta bueno, es un jugador que ha hecho muy buenos partidos con la Real Sociedad, pero entiendo que sufre jugando de lateral, sufre. Y luego tenemos en el centro de la defensa pues un agujero bastante importante. Tenemos, gracias a Dios, a John Martín, que ha venido del Sanse, que está cuajando una serie de partidos francamente buenos, incluso destacando los partidos. Pero luego, bueno, pues en este caso que por desgracia Igor Zubeldia está lesionado. Y luego pues tenemos el fichaje que se hizo de Caleta Car, que es un jugador pues, que no mejora las prestaciones que tienes dentro de la Real Sociedad. Y en este momento hay que reconocer que Ariche Lustondo pues, no está dando el nivel o la nota deseada para poder defender bien los partidos, ¿no? El otro día también en el gol que comete el penalti se le ve cómo está agarrándole al jugador del Alavés, y esa falta igual de concentración hacia lo que es el balón pues le coge el mal despeje de Sergio Gómez y le pega la mano con la mano abierta, ¿no? Entonces, penalti clarísimo con la nueva normativa en el cual no hay discusión. Ellos se ponen 1-0 ganando y la Real Sociedad pues no. La primera tuvo la de Saguiz, que fue por arriba, un remate bastante raro, pero bueno, por no le tiró arriba. Y el remate de John Martín, que le pega al palo un poco por la parte exterior. Para mí, en este momento, sobre todo, del discurrir de los partidos, Soler y Bryce, como si se pisaran un poco el terreno el uno al otro, ¿no? Bryce hizo un comienzo de partido de 10 minutos, 15 minutos francamente buenos, con unos pases interiores muy buenos, o sea, de mucha calidad, pero luego da la sensación como si Soler quisiera reclamar más protagonismo dentro del propio partido y se metiera en zonas donde igual Bryce puede llevar esa iniciativa con el balón. Entonces te quedas un poco con las bandas. Cubo pues no está en este momento muy acertado. Por la banda izquierda estaba Guedes, que es un jugador que técnicamente es bueno, pero que es lento, le falta poco de desborde, evidentemente, al ser lento. Y luego reconocer que cuando salió Barrenechea fue diferente. O sea, se ve un jugador con una disposición para el 1 contra 1 francamente buena, pero es que la Real Sociedad luego tiene arriba, que en este momento no está Villarzábal, se queda sin referencia arriba. Estaba Saquiz, pero Saquiz no da las prestaciones necesarias para la Real Sociedad. Entonces te encuentras con un equipo que en este momento para arriba tenemos, sobre todo cuando la Real Sociedad tiene el balón, tiene unos grandes problemas de concepción de fútbol, yendo un poco a lo que puede ser el técnico-táctico, ¿no? Sobre todo el tema táctico, ¿no? Que puede ser movimiento, evolución y acción. En el tema de la acción, cuando ya hay contrario y balón en movimiento, la Real Sociedad tiene unos problemas, sobre todo a la hora de generar, bastante grandes. Cuando te encuentras con un bloque bajo como el Alavés del otro día, la Real Sociedad se vio cómo intenta jugar portero lateral, portero central, pero perdiendo el balón al tercer o cuarto toque perdíamos la pelota, porque la Real Sociedad en este momento no tiene futbolistas para hacer ese fútbol, entiendas un poco del Barcelona, ¿no? O sea, tenemos otro tipo de futbolistas en el cual pues para jugar desde atrás tenemos grandes problemas. ¿Estás de acuerdo, José, con lo que comenta José Luis? El técnico es él, yo soy el peón en el campo. Pero tú has visto mucho fútbol, has jugado, has estado en el campo. Y muchas veces no coincide lo que vosotros veis dentro con lo que se ve de fuera, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que llevar una trayectoria de 5 años Champions seguidas es muy difícil para una Real Sociedad. Creo, ¿eh? Es muy difícil. Y de hecho, bueno, pues en un momento determinado además tienes que meter jugadores de la cantera, etcétera, etcétera, y los jugadores de la cantera no coordinan entre ellos o no llegan a ser... no llegan al punto máximo en el primer año que están en la Real, quiere decir que necesitan años, como todos, ¿no? Y bueno, y ahora nos tocará, pues seguramente, pues un pequeño bache de un par de años o 3 o lo que sea, y bueno. Pero yo creo que la Real es un equipo no para estar todos los años en Champions, ya para estar quinto, sexto, Conference, UEFA, yo qué sé. Unos días antes, además, José Luis, habíamos jugado en Reus, un partido de Copa, tuvimos nuestras dificultades. Bastante, sí. Para pasar de ronda, ¿no? En este caso, y bueno, luego ya con el partido del
del otro día, pues yo no sé si se reabre otra vez el debate de si Sergio tiene que seguir o no. En la calle está. No sé yo, si Sergio tiene que seguir o no tiene que seguir. Para eso están los dirigentes, están sus propios futbolistas con las formas en el campo, ¿no? Y son un poco los que al final pues, son los que deciden los futbolistas. Mírate el Madrid. Al final son los futbolistas los que deciden con sus actos, con sus formas, lo que en realidad le puede pasar al equipo. Yo el día, por ejemplo, del Reus no entendía tampoco jugar con tres centrales cuando tenemos unos grandes problemas, sobre todo en el tema central, o sea, en el tema de defensas centrales. Puso a Ayen de central izquierdo, Sergio Gómez de carril izquierdo, de carril derecho, y al descanso tuvo que modificar el dibujo porque es que veías a la Real Sociedad jugando contra el Reus y parecía que estaba jugando contra la Juventus. O sea, con unos problemas enormes en la transición de la pelota y en la confección del juego, ¿no? Entonces, no sé si tampoco Sergio Francisco lo tiene claro. Parece que en la Liga ese 4-1-4-1 lo tiene como bastante definido, pero me está dando la sensación, y repito, que en este momento tanto Brais y Soler jugando por dentro, Soler le falta un poquito más de cambio de ritmo, parece un poco plano a la hora de jugar. Brais intenta, pero el otro día yo creo que se ve solapado con el trabajo de Soler. Por dentro tuvimos grandes problemas, sobre todo en la confección del juego. Y por fuera vemos un Cubo que incluso las declaraciones que tuvo al final del partido son un poco... Bueno, tenemos 16 puntos de 15 partidos, 23 goles en contra, pues dijo al periodista, pues como tú mismo, ¿no? O sea, como diciendo, pues no estoy muy de acuerdo. Si ya eso añadimos, que al principio de temporada también dijo, tendré que hablar con el presidente para ver qué va a fichar, pues no sé, ¿en qué te estás encaramando tú, el líder de qué historieta, ¿no? Entonces, no lo veo tampoco muy claro el rendimiento de Cubo, que en este momento no está siendo ese jugador, como puede ser Barrenechea, que yo creo que la gente cuando sale ve otra cosa, ¿no? Cubo yo creo que tiene, no sé, a nivel mental no se le ve, así como estuvo físicamente, no estuvo bien, se le ve que no está bien tampoco a nivel anímico. Bueno, yo creo que ha sido un partido igualado, pero creo que el Alavés ha sido mucho mejor la primera parte. Creo que ha estado más intenso, ha sido más agresivo. Tengo la sensación de que ha querido mucho más. Y luego ha llegado esa jugada del VAR que nos ponía por detrás en el marcador, y creo que la segunda parte ha sido diferente. Creo que hemos ido a buscar el empate, creo que hemos intentado hasta el final. Creo que incluso hemos tenido ocasiones como poder empatar, pero me quedo con esa sensación de que hemos regalado los primeros minutos de la primera parte, ¿no? No, por supuesto. Buscaremos el siguiente partido en casa para volver a ganar, para volver a ser un equipo agresivo, que vaya desde el minuto 1 a intentar ganar, a intentar ir a por el partido, porque creo que es lo que necesitamos para conseguir los 3 puntos. Pues mal, negativamente. Otro día más que no hemos estado, que no hemos mostrado quiénes somos y quiénes queremos ser, y pues nos duele. Sí, tal cual. Desde ya pensando en el partido del viernes, en mostrar más energía, más pasión, más lo que queremos ser, y seguro que con nuestra gente pues estamos cerca de la victoria. Pues vamos a hacer una mínima pausa y seguimos. Bueno, pues llevamos 15 jornadas disputadas hasta el momento y lo cierto es que a día de hoy tampoco tenemos un equipo definido, ¿no? Es posible que incluso alguno de los que ahora mismo están en el equipo, pues en enero, cuando se abra el mercado, deje de estarlo. Y yo no sé si ves, José Luis, que tenemos que hacer alguna incorporación, porque salidas son evidentes que tiene que haber en la Real este año. Sí, bueno, por un lado tenemos el tema de incorporaciones. Yo atrás al equipo le veo
con muchas carencias, sobre todo en el eje central. Fíjate que se ha lesionado Zubeldia, Aritz Elustondo no se le ve en plena forma, Martín, menos mal que es un jugador que está dando unas prestaciones francamente buenas, y luego tenemos Caleta Car, que es un jugador que todos los que hemos visto, todos los partidos que ha podido jugar, tenemos claro que en este momento no mejora las prestaciones que tiene la Real Sociedad. Y luego tenemos en el centro del campo tenemos un jugador, Sukic, internacional croata, costó 10 millones de euros, parece que puede ser una salida, parece que incluso está planteando problemas a nivel, bueno, a nivel un poco psicológico, ¿no? Con, o sea, alguna negativa para poder entrenar o querer entrenar, bueno, el castigo de un partido sin ir a Reus, luego pues ha ido a Vitoria, no sé, esto de la Real Sociedad es una cosa que aquí tenemos un exjugador, son cosas que antes no se daban, y como bien ha comentado también Uranga, son ya cuando viene gente de fuera o te amoldas a lo que verdaderamente es la Real Sociedad, que la Real Sociedad es un sentimiento, un arraigo guipuzcoano, euskalduno, como quieras llamar, y este tipo de gente que viene, que son, pues, entre comillas, mercenarios del fútbol, ¿no? Como lo dijo él al principio de temporada, que venía para que su relanzar, o como trampolín, o relanzar un poco su carrera profesional, ¿no? Entonces, no sé, no parece que es un jugador que le esté cayendo muy bien el estar en la Real Sociedad. Luego tenemos Zakarian, jugador muy intermitente, que parece que con actos un tanto, no voy a llamar de indisciplina, pero que le cuesta entrar en la disciplina de lo que puede ser un equipo de primera división, en este caso la Real Sociedad. Y luego tenemos el tema Sakic, que es un tema muy preocupante, porque es un jugador que costó 23 millones y medio de euros. Carricaburu, que ha estado lesionado, que también ha coincidido en el tiempo. Oyarzábal, que parece que empezaba ya a entrenar hoy. No sé, se le ve un equipo en este momento con muchos problemas y de muchos frentes abiertos, ¿no? Y luego hay una cosa que siempre hemos comentado y que la gente está totalmente de acuerdo, es en la falta de planificación, o la planificación que se hizo sobre esta plantilla y sobre este equipo, ¿no? Cabe recordar también que Imanol se fue, pues, o dejó de entrenar a la Real Sociedad por lo que dejó de entrenar, en la cual pues pedía una serie de cosas, no se le propuso nada. Vino Soler empezada la temporada, vino Guedes empezada la temporada, Caleta Car idem de idem, y bueno, pues una falta de planificación que evidentemente lo está acusando el equipo en el campo, y en la cual pues en este momento Sergio Francisco, que es el que lleva el timón del equipo, pues es el primer afectado como propio entrenador, claro. Hablabas de las incorporaciones, esas últimas, en este caso de Soler y del propio Guedes, que el problema es que además venían de un año sin jugar, o sea que casi nada. Por cierto, José, la baja de Mikel Oyarzábal es lo que puede estar generando quizás este bajón ahora del equipo. ¿Un jugador hace un equipo así? A ver, yo vuelvo a decir, los sistemas son distintos, pero yo creo que quizás se ha olvidado Oscarsson, ¿no? Y yo creo que falta un delantero centro. Y yo creo que un delantero centro, pero nato. Oyarzábal no es delantero centro nato, aunque está metiendo goles. Y Oscarsson, pues como se ha lesionado, pues no podemos saber qué resultados hubiera dado. Pero yo creo que hace falta un delantero centro. Tito y Azusta cada vez que viene aquí nos repite lo mismo. ¿Ah, sí? Somos el único equipo, me parece que en todo Sin el mundo, delantero, sin o no sé, en delantero toda Europa, centro. que juega sin delantero Delantero centro. Y gracias a Dios que Oyarzábal, como bien como habéis comentado, ha dado un resultado extraordinario, hasta incluso la propia selección, pero evidentemente no es un delantero centro al uso, o sea, se ve como es un jugador que busca zonas intermedias, buscar un poco más bandas, un poquito más cerca del centro campo, pues lo que es él, un media punta muy bueno. Pero claro, o sea, se ha visto en la coyuntura de tener que desarrollarse también como delantero, que lo cual es muy difícil, jugar delantero es muy difícil. Yo creo que la pregunta que me hacías era si por la lesión de Oyarzábal. Oyarzábal ha venido este bajón. Yo creo que no es solo por la lesión de Oyarzábal. O sea, un solo jugador no predetermina un equipo. Como lo ha dicho con anterioridad, yo creo que lo ha explicado muy bien cuáles son las insuficiencias, digamos, del equipo. Lo que pasa es que desde el principio de temporada llevamos agarrándonos a siempre excusas, ¿no? Que si han llegado tarde, que si ya un año sin jugar, que si el equipo tal, que si este lleva 4 partidos solo en primera, que viene de segunda, que el otro no sé qué, que ahora la lesión de Oyarzábal, que si Ángel, que iba a ser el que nos iba a sujetar un poquito el centro del campo, se ha lesionado.
Todos son excusas, Sí, José Luis. pero ahora el viernes contra el Girona, ¿qué va a jugar? ¿Guedes de delantero? Porque el otro día Guedes empezó por la izquierda, luego pasó a jugar por la derecha, acabó de delantero centro. O Carricaburu. Sí, bueno, es que dices, no, es que dirán, no, es que Carricaburu todavía viene de lesión y todavía no está preparado para afrontar, para que juegue una hora aquí como la que jugó el otro día contra el Alavés, puedo jugar yo. O sea, literalmente. O sea, Pero- puede jugar Carricaburu sin ningún problema. Pero yo no veo a Sergio Francisco con la confianza de sacarle a Carricaburu de cara en Anoeta contra el Girona. Yo creo que va a tirar más de jugar de Guedes y luego Carricaburu, o sea, el cambio que se realice sobre Guedes, seguramente. Sí, tú como entrenador llevas jugadores que no están para salir de principio. Llevas al banquillo. ¿En qué condiciones está? Carricaburu, dices. No, un jugador, te quiero No, decir. Porque cualquiera. el otro día, por ejemplo, Barrene no jugó, según dijo Sergio, Sí. porque no estaba para jugar del principio. ¿Pero qué está? ¿Para jugar a partir del minuto 60? Es que luego cuando salió se vio que era un auténtico revulsivo. Ujú. Es un poco lo que comentábamos también de Oyarzábal. Un jugador no hace un equipo, evidentemente, Ujú. pero sí hay ciertas piezas y ciertos engranajes que el propio jugador en el campo aprieta. Ujú. Y al propio jugador, a su propio compañero, le estás apretando, le estás un poco exigiendo que no es el entrenador, pero sí eres un poco la mano derecha del entrenador en el propio campo, ¿no? Y Oyarzábal en este momento en la Real Sociedad se ha convertido en un jugador muy importante. Ujú. Y también es verdad que, aparte de todas las bajas que pueda tener, y Gorzubella también se nota que no está en el campo, pues evidentemente que no esté un jugador tan importante como Oyarzábal en el campo, sumando todas las cosas que estamos diciendo de los fichajes tardíos, un montón de cosas que hay jugadores que no están en forma, que Barrenechea no estaba en el campo. Entonces son tantas cosas las que vas sumando y juntando que te encuentras el otro día en Vitoria, que es un equipo plano, ramplón, de que da la sensación de que es imposible que gane al Alavés. No decir que pierda, Ya. pero que gane era muy complicado. No va a ser fácil que puntuéis ahora a los tres mejores del otro día en Vitoria, porque la verdad es que el equipo pues estuvo muy plano, a mí particularmente no me gustó nada. Pero bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad. Vamos a saludar a nuestros amigos del restaurante Aratz, tanto a Iker como a Xavier, e inmediatamente pues nos puntuéis a los tres mejores. Itxasoaren egarri, lau haizetara egan, Bera dabil airean, ahotan belarritan, zuen pelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Bien, pues Ander Barrenechea sigue liderando la clasificación con 61 puntos, le sigue Mikel Oyarzábal, que con su lesión no está pudiendo acercarse a Ander, aunque estuvo muy cerquita, sumando 48 puntos, mientras que es tercero y este en este caso ya bastante distanciado, Gorrocha con 23 puntos. Antes de terminar, también, bueno, vamos a ver a quiénes votáis vosotros. José Luis, ¿quiénes fueron los tres mejores? John Martín 3, 2 para Barrenechea y 1, muy complicado. ¿A quién le podemos dar el 1? A Guedes. A Guedes. ¿Viste el partido o te dormiste, Josian? No vi el partido. ¿Viste el partido? ¿Y quiénes te parecieron? ¿Podrías destacarte eso? Yo estoy de acuerdo con él en los dos primeros y yo el 1 le daría a Remiro. Martín, Barrene y Remiro, también que está siendo muy cuestionado. Yo creo que injustamente no. Bueno, antes de terminar, quiero hacerte entrega de este DVD que ha realizado Ricardo Criado. Se recoge la historia de la Real durante 100 años de esplendor sobre la hierba. Aquí está también esa Icurriña, ese día de la Icurriña. Aquí aparecerás tú también en imágenes. Así es que te vamos a hacer entrega de él. Y vamos a comentar, aunque sea por encima, porque hoy al mediodía Muchísimas gracias. sí, se ha celebrado el sorteo de Copa, una nueva eliminatoria de la Copa del Rey que se jugará la próxima semana. Nos tocó el Eldense, creo que no hemos sido desafortunados en el sorteo. Un equipo de primera ref que anda por la mitad de la tabla. José Luis. Mitad de la tabla alta, sí. Bajó el año pasado de segunda división, incluso han cambiado de entrenador este año también.
porque empezaron la temporada y bueno, pues parece que los resultados no eran los idóneos o los que estaban esperando un poco para este año. Hombre, es un equipo de primera ref, es a un partido y en su casa, eso es un poco un plus añadido en contra de la propia Real Sociedad, pero reconocer que la Real Sociedad es muy superior al Eldense y debe pasar la eliminatoria. A vosotros la Copa, José, no se os da bien, ¿eh? No, no, bueno, excepto ese año que comento yo del año 75, que creo que eran cuartos de final contra el Athletic de Bilbao, que perdimos a penaltis, pero la verdad es que claro, normalmente, entonces yo creo que la plantilla era más corta que ahora, ¿no? Y entonces cambias a los titulares, entonces ya pues no estás al mismo nivel, o sea, el equipo de casa, digamos, la Real, no está al mismo nivel. Y luego te encuentras con unos jugadores que aunque son de categoría inferior, es que ese día lo ponen todo al asador. Al domingo siguiente seguro que con el último de la clasificación pierden en casa. Pero ese día te ponen toda la carne al asador como si fuera el único partido. Sí, es que un partido no es tan fácil. A doble partido es otra cosa, pero a un partido y en su casa se va equilibrando bastante No hay más que ver, además, los equipos que ya han quedado eliminados en primera división y las dificultades que han tenido otros para seguir adelante, ¿no? Entre ellos la propia Real, ¿no? El próximo partido, el Girona, próximo viernes en Anoeta, a partir de las 9, para luego cerrar el año la víspera de Santo Tomás en Valencia frente al Levante. 2 partidos, José, que hay que sumar 6 puntos. Yo creo que sí, teniendo en cuenta un poco la entidad de esos equipos, lo que han demostrado por lo menos hasta este momento, tanto el Girona como el Levante, que están en la clasificación ahí en la parte baja, y yo creo que sí, es que si no ganas contra esos, ¿contra quién ganas? O sea que, José Luis, eso nos va a marcar un poco el... Y luego también decir que el Girona, el delantero centro el año pasado, pues lo tuvieron que traspasar, y Ángel Herrera también lo han traspasado, en este caso a la Real Sociedad. Ha mermado bastante el potencial del Girona y al principio de temporada han tenido, también hay que recordar que jugaron la competición europea, Champions. Entonces es un equipo que este año ha empezado bastante renqueante, tiene buen entrenador, pero bueno, el equipo le está costando poco a poco, muchos empates, le está costando arrancar lo que es este año en la primera división. Un partido que teóricamente, que la Real Sociedad tiene que poner todo de su parte para ganar y luego a ver si vamos de pesca al Levante. Más vale que sumemos los 6 puntos ahí, que pasemos en Copa, porque enero es terrible, ¿eh? Enero tenemos Atlético de Madrid en casa, vamos a Getafe y nos viene el Barcelona. Así es que más vale que hagamos los deberes antes. Sí, el otro día, bueno, ya tenemos el entrenamiento hecho con el Alavés para jugar contra el Getafe, porque el Alavés el otro día, no sé, nos infló a faltas, ¿eh? El poco ritmo de partido que había y encima todo el rato falta, fue un partido bastante difícil de ver. Muy bien, pues gracias a los dos, gracias José, gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la Sociedad Gastronómica y gracias también José Luis por acompañarnos en esta tu tertulia también, ¿no? La próxima semana volveremos a estar aquí en la Sociedad Gastronómica, esperamos estar con 3 puntos más de momento después de derrotar el viernes al Girona y de superar luego posteriormente esa clasificación en Copa del Rey, en este caso frente al Eldense. Así es que sin más, feliz semana a todos y la próxima semana nos vemos.